Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Cuando se trata de Can Yaman, siempre hay algo que nos sorprende. El actor turco, conocido tanto por su impresionante talento como por su carácter arrollador, nunca deja de asombrar a sus seguidores y medios de comunicación. Pero esta vez, la sorpresa vino en forma de una respuesta tan inesperada que dejó a todos, incluidos los periodistas y un traductor profesional, completamente atónitos. Durante una rueda de prensa en un evento internacional, Can Yaman, conocido por su sinceridad y estilo directo, se encontró en una situación que, aunque claramente no había sido planeada, demostró una vez más su naturaleza impredecible. La conferencia comenzó como cualquier otra. Los periodistas de diferentes partes del mundo hacían sus preguntas sobre su carrera, sus proyectos y su vida personal. Can Yaman, siempre atento y cordial, respondía con su habitual sonrisa y calma. Sin embargo, todo cambió cuando, de repente, uno de los reporteros le lanzó una pregunta un tanto peculiar. ¿Qué opinas sobre los rumores que dicen que tu personalidad en público es solo una fachada? Fue en ese momento cuando Can Yaman, lejos de tomar la pregunta de manera diplomática como se esperaba, lanzó una respuesta que dejó a todos boquiabiertos. ¿Una fachada?, dijo Can con un tono que sorprendió a todos. Si hay algo que siempre he intentado ser, es honesto conmigo mismo. Si hay una fachada, esa la tienen los que no se atreven a ser ellos mismos. Yo soy real, no tengo nada que ocultar. La respuesta, directa y sin rodeos, provocó un silencio momentáneo en la sala. Todos esperaban que Can Yaman se limitara a dar una respuesta más neutral, como suelen hacer los famosos en estos casos, pero no. Él no tenía miedo de mostrar su verdadera personalidad, y lo hizo de una manera tan contundente que hasta el traductor que estaba presente se quedó petrificado. El traductor, cuya tarea era transmitir las palabras de Can Yaman al público internacional, no pudo evitar titubear por un momento, claramente sorprendido por la rotundidad de la respuesta. Con un leve sonrojo, comenzó a traducir lo que acababa de escuchar, pero la incredulidad era evidente en su rostro. Los periodistas, al principio incrédulos ante la reacción de Can Yaman, pronto comenzaron a reír, reconociendo que, una vez más, el actor turco no solo había dejado claro su punto, sino que lo había hecho de una forma única y auténtica. A pesar de que Can Yaman es conocido por su personalidad extrovertida y su tendencia a hablar con franqueza, lo que dijo en ese momento fue algo más que una simple respuesta. Fue un recordatorio para todos los presentes de que él no encajaría nunca en el molde de la típica estrella mediática que responde de manera predecible y calculada. No, Can Yaman no teme ser él mismo, incluso cuando eso puede descolocar a aquellos que esperan algo más pulido y convencional de una figura pública. La sorpresa continuó cuando los periodistas comenzaron a hacer preguntas de seguimiento, y Can Yaman, con una sonrisa traviesa, no solo respondió a cada una de ellas con honestidad, sino que se permitió algunos momentos de humor. Sé que la gente siempre espera que me vea como un tipo serio, comentó en un momento. Pero también soy alguien que disfruta de la vida y de las risas. A veces la gente se olvida de eso. De nuevo, su sinceridad y su naturalidad fueron las que marcaron la diferencia, y la rueda de prensa comenzó a sentirse más como una charla relajada entre amigos que como una entrevista formal. Sin embargo, lo que realmente dejó a todos sin palabras fue el momento en que un periodista intentó restarle importancia a su respuesta inicial. Entonces, ¿deberíamos entender que todo lo que vemos en los medios sobre ti es genuino?, preguntó el reportero. Can Yaman, sin pensarlo dos veces, soltó. Claro, ¿por qué no lo sería? Si te refieres a las historias inventadas por algunos, eso es otra cosa. Pero yo siempre he sido transparente, y no necesito inventarme una historia para que me acepten. Esta respuesta directa hizo que incluso los periodistas más experimentados se quedaran sin saber cómo reaccionar. El traductor, evidentemente sobrepasado, se limitó a continuar con su labor, pero su rostro reflejaba la sorpresa que todos sentían. Algunos asistentes no pudieron evitar sonreír ante la reacción genuina de Can Yaman, que demostró, una vez más, que es un hombre que no teme hablar con la verdad, incluso cuando esa verdad puede incomodar a quienes esperan una versión más políticamente correcta de la estrella. Lo que parecía una rueda de prensa rutinaria se había convertido en un espectáculo espontáneo que mantuvo a todos al borde de sus asientos. Este tipo de respuestas no son nuevas para Can Yaman, pero sí lo son para el tipo de entorno en el que se encuentra. En un mundo donde las celebridades tienden a medir cada palabra para evitar controversias, él elige ser auténtico, lo cual, de alguna manera, lo hace aún más admirable. La combinación de su carácter fuerte, y su valentía para hablar sin filtros es la que ha cautivado a tantos seguidores alrededor del mundo. La controversia en torno a sus palabras, lejos de opacarlas,
solo sirvió para reforzar su imagen de estrella imparable. A lo largo de los años, Kanyaman ha demostrado que no se conforma con ser un simple rostro bonito en la pantalla. Su sinceridad y su carácter lo han colocado como uno de los actores más auténticos de la industria, y esta rueda de prensa no fue más que otro recordatorio de su naturaleza audaz y sin complejos. En el círculo cercano de Kanyaman, este tipo de respuestas no son una sorpresa. Aquellos que lo conocen bien aseguran que, aunque pueda parecer una persona seria en su trabajo, fuera de cámaras es completamente diferente. De hecho, algunos de sus amigos cercanos cuentan que su sentido del humor y su naturaleza traviesa son parte fundamental de lo que lo convierte en una persona tan querida. Es un hombre con una gran capacidad para reírse de sí mismo, comentó uno de sus amigos más cercanos. La sinceridad de Kanyaman también se ha visto reflejada en sus redes sociales, donde, en ocasiones, ha mostrado su vida de una manera tan natural y relajada que ha sorprendido a sus seguidores. Desde fotos espontáneas hasta mensajes directos, el actor turco no tiene miedo de mostrarse tal y como es, lo que lo ha hecho aún más cercano para aquellos que lo siguen con devoción. En cuanto al traductor que se vio atrapado en la sorpresa de la respuesta de Kanyaman, la anécdota se convirtió rápidamente en tema de conversación en los pasillos del evento. Mientras algunos periodistas se reían por la incomodidad del momento, otros lo tomaron como una señal de que Kanyaman sigue siendo alguien con el poder de sorprender, incluso a los profesionales más experimentados. Sin lugar a dudas, este evento quedará marcado como uno de los momentos más inolvidables de la carrera de Kanyaman. La prensa internacional, aunque al principio sorprendida, se rindió ante la audacia de Kanyaman. Su sinceridad y valentía para ser el mismo en todo momento se convirtieron en el tema principal de las conversaciones de los días siguientes. En una industria donde las apariencias y los discursos calculados suelen ser la norma, Kanyaman se mantiene como una de las excepciones más interesantes y refrescantes. Adiós.